Estamos en vivo y en directo para todos ustedes. Estamos en el municipio de Romita, Guanajuato. Gracias, vamos a ver cuántos nos van a acompañar el día de hoy. Pues agradeciendo sobre todo el hecho de que estén aquí con nosotros. Déjenme bajarle esto porque hace mucho ruido. Ahí está. Estamos en vivo ya. Estamos en el municipio de Romita, Guanajuato. Gracias por acompañarnos. Vamos a ver cuántos están participando con nosotros el día de hoy. Tenemos audio y video bien aparentemente. Voy a agradecerles a todos los que se van a conectar el día de hoy. Estamos transmitiendo en vivo para todos ustedes. Estamos en Romita, Guanajuato, un municipio cerquita del lugar de donde venimos, de Irapuato, cerquita de Silao, cerca también y colindando también con algunos otros municipios. Hoy, buenas noches, saludos hasta Salamanca, Guanajuato. Qué bueno que están conectando, empiezan a compartir el contenido, empiezan a distribuirlo para hacer en más personas. Hoy tenemos transmisión aquí en Romita, Guanajuato. Más tarde vamos a ir a otro lugar que yo sé que les va a gustar muchísimo, pero el día de hoy queremos darle un poco más de relevancia a este municipio y que nos apoye y apoyarnos con las personas que tienen el conocimiento de las tradiciones, de la cultura y de todo lo que conforma este municipio de Romita, Guanajuato, y obviamente la historia y todo lo que nos puedan compartir. Tradiciones que van de la mano a la parte de obviamente de leyendas y obviamente de todo lo que a ustedes y a nosotros nos fascina. El día de hoy tengo a mi lado el cronista oficial de esta ciudad de Romita, Guanajuato, el licenciado Josué Bedia. Josué Bedia Estrada. Gracias, maestro. Gracias, licenciado. Perdón, como casi todos los cronistas son maestros, sí. Ahí a lo mejor se me va a salir en algún momento a decirle maestro. Cuidado, no. Bueno, no. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Estamos en Romita, Guanajuato. Sí. Un municipio que se funda y es joven, creo, supongo. Sí, fíjese que el municipio nació como una congregación a finales del siglo XVIII, pero solo obtuvo su reconocimiento oficial el 29 de abril de 1832, bajo el nombre de Pueblo de Santa María de Guadalupe, Romita de Lisiaga. Okay. Tanto en honor a la Virgen de Guadalupe como del patriota insurgente que aquí vivió en su hacienda de La Gavia, aunque él había nacido en Guanajuato, que era don José María Lisiaga Reina. Entonces, pues qué bueno que nos visitan y nos encontramos, para el auditorio nos encontramos en uno de los atrios más grandes de todas las parroquias de todo el estado de Guanajuato. Ustedes pueden observar la amplitud de nuestro atrio. Recordamos que originalmente los atrios de las parroquias tenían la función de servir para la ejecución de las danzas de los indígenas aztecas. Okay. Que la Iglesia Católica, en aquel proceso de eclecticismo, de la mezcla de la religión católica con la religión antigua, incluso permitía que los danzantes pasaran y lo hicieran adentro de las parroquias. Es decir, los atrios de las parroquias son propiamente una participación entre estas dos culturas, sí, y de estas dos religiones, por así decirlo, y que se les permitía a los indios danzar y compartir, obviamente, esta parte de la nueva evangelización. De la evangelización, exactamente, sí. Es bueno conocerlo porque la mayoría casi no estamos familiarizados con eso. Creemos que los atrios normalmente son para albergar más personas y que más personas se acerquen a la parroquia. Actualmente sirve para eso, pero mire, ahí tenemos por ejemplo la plataforma donde bailan los danzantes en las fiestas, sobre todo las fiestas guadalupanas que se celebran aquí en Romita del 3 al 12 de diciembre. Y bueno, quiero relatarle para su público. Gracias, maestro. Gracias. Que nuestra iglesia tiene ya, a pesar de lo joven del pueblo, la capilla original, o sea, antes de esta parroquia, era una capilla que se encontraba en la congregación de la Hacienda de La Laja. Okay. La Hacienda de La Laja fue el lugar donde creció un caserío que vino a ser ahora Romita. Entonces, en esa hacienda de La Laja, hacia 1699,
se encontraron una capilla que estaba dedicada a la Virgen de Guadalupe. Y el dato correcto y el dato concreto, muy real y muy cierto por actas de propiedad que contamos con ellas, es que para 1743 don Joaquín de Arizaga, que era arrendador de la hacienda, dado que su propietario era don Antonio Quintanar, capitán mayor y regidor titular del Cabildo de Guanajuato. Él era el propietario, don Antonio Quintanar. Hay una relación de los bienes que se encontraban en la capilla, que lo tenemos en estas historias. Este es el primero de 4 volúmenes, le voy a obsequiar algunos. Gracias. Este es el primero que salió hace 17 años y contiene tradiciones, leyendas, costumbres. ¿De este municipio? Todas del municipio de Romita, sucedidos, cosas curiosas y desde luego la historia que alcanzamos a recoger, porque en Romita no hay archivo histórico. No existe archivo histórico. No y existe. entonces esta tradición oral se recopilan en estas historias. Nosotros hemos recopilado muchos documentos del archivo histórico general del estado en Guanajuato. Okay, perfecto. Entiendo. También de los archivos históricos de León, de Irapuato y de Silao. Entonces nosotros en lo personal he reconstituido mi propio archivo con esos documentos. Tengo unos 400 documentos. ¿Qué son los municipios que colindan con Romita? Sí, Irapuato, Guanajuato, sí, Silao. y que tienen historias de Romita precisamente. Y claro, el Archivo General de Guanajuato pues tiene ahí la historia de todo el estado. Claro. No más que hay que buscarle mucho, ¿verdad? Pero bueno, para eso En estos libros, en estos tomos se recopilan todo lo que es la tradición oral y lo que obviamente los demás archivos históricos aportan para la historia y que conforma la cultura y tradición de Romita, Guanajuato. Sí, señor. En este libro contenemos leyendas, tradiciones, costumbres, sucedidos, cosas singulares que sucedieron aquí en Romita, todo sucedió aquí en Romita. Okay. Y desde luego pues este volumen se agotó en cuanto salió porque era el primero de su género que se hacía en Romita y por una imprenta de Romita y por un autor. Todo de aquí de Romita. Como un servidor de aquí de Romita. Perfecto. No se había hecho nunca nada de esto, entonces habría que empezar a recoger las versiones orales. Y yo me entrevisté con unos 20 señores ya grandes de edad y varias mujeres también ya de edad que me contaron cuestiones que han sucedido aquí en Romita. Por ejemplo, los colgados del jardín. Esto sucede como parte de las crónicas y leyendas de lo que la gente nos cuenta, que están recopiladas en estos libros. Sí. ¿Y esos colgados en qué época? Mire, don Camerino Guerrero había nacido en 1908 en una hacienda que se llama Loma de Portillo de aquí de Romita. Okay. Don Camerino Guerrero tenía a fines del siglo pasado y a principios de este pues ya cerca de sus 100 años. 90 y tantos años murió de 103 años. Okay. Cuando tenía él 7 años, salían de misa de la mañana y todos se encontraron con la sorpresa de que era el mes de julio de 1915, se encontraron con la sorpresa de que venía mucha caballería y al frente de la caballería y de los soldados venía el coronel Nicasio Jurado. Okay. Su presencia en Romita obedecía a que los señores de aquí, ¿verdad?, sobre todo los que tenían dinero, le habían llamado al gobierno triunfante en ese tiempo, después de las batallas de Celaya, de Santa Ana y de León. Habían llamado al gobierno para que impusiera orden en una gavilla de bandoleros que la gente llamaba nocheros, Okay. porque se aparecían siempre a robar a medianoche, asaltaban el pueblo una cantidad de gente.
Se llevaban animalitos, se llevaban comida, se llevaban lo que encontraban y hasta mujeres se llevaban. Entonces, a ese llamado acudió el coronel Nicasio Jurado por la mañana. Pero me dice don Camilo Guerrero, dice, yo tenía 7 años y ahí andábamos curioseando, dice, cuando vimos que llegaban con muchos campesinos agarrados de las greñas, dice, era gente del calzón blanco, era gente muy humilde y pues los soldados empezaron a traer escaleras y traer reatas, sogas, y empezaron a hacer un colgadero. ¿Y los colgaban en esta parte de...? No, en los fresnos que estaban en ese tiempo en el jardín ya desaparecieron en 1927, los fresnos. Entonces, detrás de esos jóvenes campesinos venían las mamás y las esposas de esos muchachos y le suplicaban al coronel Nicasio Jurado que no los fuera a colgar, porque no los colgara, porque no eran ellos los verdaderos nocheros. Y entonces le decían, bueno, ¿cómo es posible? La gente también pensaba, ¿cómo es posible que tan pronto salieron los soldados a buscar a los ranchos con los informes que les habían dado aquí en la presidencia municipal, que era jefatura política? ¿Y cómo es posible que ya tan pronto encontraron a los nocheros y ya los vienen a ejecutar? Entonces nadie creía esta versión de Nicasio Jurado, pero él hizo su justicia y colgó. No se sabe qué cantidad determinada, no se sabe qué cantidad, porque la gente huyó muy aterrorizada, toda la gente se trancaron las puertas de lodo y cali. El calicanto casi. Sí, del calicanto de antes, entonces se trancaron, atemorizada la gente. Pero solo, dice, los niños andábamos ahí jugando. Al siguiente día, dice un camerino, al siguiente día bajaron los cuerpos y los amontonaron aquí en el jardín, los amontonaron a todos. Los soldados borrachos, dice, les tiraban con los Mauser a las cabezas de los ajusticiados y las cabezas nomás tornaban como calabazas. Eso es lo que cuenta. Los ajusticiados, dice, colgaban todos los fresnos del jardín de parte de la calle Real, nada más, mira, como velas que se columpiaban colgados de sus pabilos y el viento los columpiaba. Ese fue un detalle histórico que lo recogí de manera oral, pero muchos de los relatos fueron de esa forma oral, ante la escasez de documentos, de papeles, de documentos. Entonces, pues es una forma también de hacer historia, la oralidad. Y desde luego, pues la parroquia volvemos a nuestra parroquia, que tiene pues ya casi 300 años. Una parroquia muy hermosa. Sí, aunque la capilla original es la que le digo que tal vez se construyó hacia 1699, pero que ya existía ciertamente en 1743, porque así lo dice don Joaquín de Arízaga, que él encontró ya la veneración y hace un inventario cuando muere don Antonio Quintanar de todos los bienes, vasos sagrados, peanas, santos, todo lo que se encontró dentro de la capilla. Una relación muy interesante que está en este libro. Entonces, de ese tiempo data, es decir, ya vamos casi para 3 siglos, la veneración de la Guadalupana en Romita. No sabemos en qué fecha empezaron sus fiestas realmente, como se celebran, y ya dije de cuándo a cuándo, organizadas por los mayordomos, de la figura que es organizadora de las fiestas y tienen la autoridad para hacerlo, ¿verdad? Pero pues siempre les ha ido bien a los mayordomos, siempre la fiesta es muy bonita, nomás que he venido en diciembre, que son las fiestas patronales, y he encontrado en las calles de este municipio gente que viene disfrazada y todo, el torito y todo esto. Es parte también de la tradición que se comparte con otros municipios como Silao. ¿Qué representación tiene aquí con estos, pues que son colonias, barrios? Sí. Mire, originalmente el pueblo quedó bien planeado por nuestros padres fundadores, sobre todo por el propietario de la hacienda que donó
este terreno de la iglesia que llega hasta la otra calle, está muy grande, donó el jardín, donó para la presidencia, donó para los presidios. Ok. Eso es 1832. Los padres fundadores hicieron sus planos y la distribución por manzanas y por calles que les quedó bien aquí en Romita, porque tenemos muy derechitas las calles y las con banquetas anchas. Sí, Con exactamente. banquetas anchas muy bonitas. Entonces, pues le digo, el templo pues ya va para sus 300 años. Y es un templo muy hermoso, de cantera rosa. De cantera rosa, sí, se ¿Qué, construyó en estilo, partes. ¿Qué estilo es, licenciado? Se construyó en partes, mire, en parte ya desaparecieron los obeliscos que pertenecen a un tipo de... es neoclásico. Neoclásico, con detalles como los obeliscos que estaban y que son góticos, eran góticos. Ahora tiene su historia en el aspecto en que no se construyó esta parroquia, sustituyó a la parroquia, a la capilla original. Cuando ya en 1864 Romita tiene ya su propia parroquia, nuestra parroquia ya es curato, deja de ser dependiente de Silao, entonces pues se establece que tenga, se sustituye la vicaría fija que tenía que venir de Silao, el párroco, Claro. a oficiar misa aquí todos los domingos, y ya tiene entonces el propio cura párroco Romita. Y después esa parroquia se convierte en un santuario mariano parroquial, cuya placa está allí, y ya pasa, es lo que tenemos ahora. Este es un santuario parroquial. Sí, claro. Y aparte muy hermosa, los retablos que he visto al momento de entrar están muy hermosos, sobre todo yo creo que es una de las bellezas, así como el atrio que hoy vemos que es un atrio enorme, Sí, grandísimo, muy grande. vemos también una construcción bien conservada, bien pues, con todos los elementos propios. He tomado varias fotografías de esta iglesia porque obviamente llama la atención cuando llega uno de Romita y está sobre la calle principal, Camino Real, y está, como usted dice, bien planeada, algunas que otra calle chueca, ¿verdad? Pero, No sé. pero es parte de toda la fisonomía. Muchísimas gracias, licenciado. Algunas de las cosas que usted ha escrito y recopilado, ¿dónde podemos encontrar estos libros? Porque nos interesa saber. Mire, de Romita. Ahorita, no le puedo No. hablar porque ya fue el primero. Esto lo conserva como algo ya Sí, añoranza, ¿verdad? fue el primer hijo, pero le voy a regalar el cuarto y último tomo, volumen, el segundo, aquí está, déjeme exhibirlo, el segundo, que es, a ver, permítame. Sí, claro. ¿Es ese grande? Este es el segundo, del que todavía conservamos algunos ejemplares. Y aquí tenemos también, siguen la misma línea. Ok. Aquí Tradiciones, historia, leyenda, costumbres, entrevistas orales, documentos. Este es el segundo. El tercero se acabó también muy pronto. Pero aquí tenemos el cuarto tomo y ya estoy preparando el quinto tomo, el quinto volumen. Y los encontramos que en Casa de la Cultura, la Presidencia, ¿dónde encontramos estos volúmenes? Mire, Aquellos que estos queremos todavía saber? los puede encontrar en los puestos, principalmente en un puesto de pericos que hay aquí en nuestro jardín. Ah, perfecto. Y pues para que no los compre, ya se los entregamos ahorita. Muchísimas gracias, licenciado. Es importante para nosotros, me han entregado con las entrevistas, me han entregado obviamente todo lo que recopilan los cronistas. Yo tengo una pregunta que siempre les hago a los cronistas. ¿Es mucho amor por el municipio o es tanto la necesidad de expresar todo lo que la gente nos dice, porque es un amor investigar la historia? Sí, yo creo que es parte y parte de ambos. ¿Usted es de aquí, nacido Sí. aquí? El cronista debe ser del lugar. Normalmente. Sí. Normalmente. Aunque hay algunos cronistas que son de importación. Sí, claro. Pero que son cerquitas. Entonces,
Mire, sí. Yo les parte- llamo a ustedes los curadores de la historia y de la cultura Sí. de los pueblos. Estamos obligados a ser fedatarios. Exactamente. Fedatarios de todo este conjunto de tradiciones, costumbres, leyendas, y darlas a conocer por escrito a la gente para que no se vuelvan a perder. Porque hay que conocer la historia. Y además porque los informantes que tuve de ese primer libro, por ejemplo, hace 18 años, quedan muy pocos de 20 informantes. Claro. Unos 5 quedan ya nada más, ¿no? Porque me basé en historias de personas de mucha edad. Entonces, realmente es un amor al pueblo, sacrificarse, porque pues, realmente sí es un sacrificio estar trabajando Claro. de esta forma, y es el afán de hacer esas cosas para que el tiempo no se vuelvan a perder en el tiempo. Claro. Dejar un testimonio, ¿verdad? Porque si ya murieron o si pudieron habernos contado estas historias, yo sentía en ese tiempo que si no recopilaba esas historias, pues después ya no iba a haber quién nos diera noticia de cómo fue, cuando menos en el siglo pasado, la situación histórica de Romita y todas sus leyendas, tradiciones. ¿Dónde estaban situados los comercios en aquellos años? ¿Qué había en el jardín en aquellos años? Claro. El día a día, la continuidad del día a día. ¿Qué había en aquellos años? Y no permitir que se perdieran. Hay varias cosas que nos interesan de los municipios, aparte de las historias y las leyendas, las costumbres y las tradiciones. Nos interesa mucho las comidas, los platillos típicos, las artesanías. He visto muchos puestos cuando he tenido la oportunidad de andar por aquí, que obviamente también, digo, uno que es dragón y que anda en todos los municipios probando qué es lo que se come aquí en Romita que sea tradicional. Le voy a contar una anécdota. Sé que Romita vive mucho de la agricultura, sí, porque he visto muchas alrededor del municipio. He visto campos sembrados verdes, hermosos, de riego, con col, con coliflor, con todo. ¿Y qué cree que 48 productos, 48 productos, incluyendo los frutales? Sí. ¿Y qué cree que en un día tenía yo un antojo de una lechuga de estas orejonas que ya es muy difícil encontrar, porque normalmente ya no las venden la romana o la hidropónica y no sé qué tanto? Y no la orejona. No la orejona, que normalmente nos la servían siempre con unas enchiladas mineras y todo esto. ¿Y qué cree que aquí todavía se comen esas lechugas con limón, sal y chile, y así como va? Sí, eran las lechugas que le dieron tradición a los leoneses, que dicen que las cargaban. Y por eso les decían panzas verdes, porque te llevaban nuestro cargamento. De ahí viene el sobrenombre de panzas verdes, sí, a los leoneses. A los leoneses. Que ahorita ya se han hecho un poco fifís y fresitas, ¿verdad? Pero porque ya no hay lechugas. Ya no hay lechugas. Y tienen que venir hasta Romita a comerse una lechuga. Sí, aquí hay todavía. Créame que ese tipo de cosas que no lo voy a ver en otro lado. Ayer le comentaba yo al cronista de Yuriria que ellos tienen el colinabo, que es algo que nada más está allá. Y que el cronista, el maestro Arturo, me decía, tiene toda la razón, vénganse a comer un colinabo porque no lo van a encontrar en otro municipio. Es posible. Y de verdad está muy rico. Creo que aquí mi compañero puede dar testimonio de eso. Yo le he puesto de aquel lado, porque me gusta mucho ir para aquel lado a comer, le he puesto la ruta del sabor precisamente, porque cada puestecito nos ofrece nuevas cosas y nuevos sabores. ¿Qué se come aquí en Romita? Para que un día venirnos a comer algo, aparte de los tacos, las tortas y lo común. Mire, lamentablemente Romita no tiene un platillo típico. No hay. No. Pero influenciado por algunos. No tenemos lo mismo, mire, las carnitas y la birria que le dieron fama a Romita en otro tiempo, sobre todo la birria. Birria de borrego, de chilito, de chivo. Les dieron fama en otro tiempo y mucha gente venía a comer birria a Romita. Porque los viejos birrieros cocían la carne en hornos en la tierra, abajo. Y la sacaban con ganchos. A esa usanza. Y la tapaban con pencas de nopal. Cuando ya tiraban la carne sobre el fuego, las brasas, sacaban la carne con ganchos y entonces después ya nada más la untaban
el adobo, ¿verdad? Y salía un adobo riquísimo. Claro, supongo Era que un sí. adobo riquísimo, cuyo secreto guardaba un señor que fue birriero más conocido, Romita, que le decían, se llamaba don Pedro Estrada, y de cariño le decían el tenango, que es un pajarito, porque también el señor era pequeño, muy chiquito. Yo pensé que se la pasaba silbando, como normalmente a veces hacen, y le ponen pajaritos a los que andan silbando todo el día. Sí, el tarengo, perdón. Tarengo. Perdón, una equivocación. Sí. Pues, entonces, a Romita venimos a probar la birria. sí. ¿Todavía la hace? Sí. Perfecto. Sí, toda, sobre Nosotros todo, que somos de buen diente, sí vamos a venir a sobre todo, si viene mañana, ya temprano está en el mercado municipal. Perfectamente. Sí. He visto que Romita ha cambiado la fisonomía de sus campos y ahora hay mucho agave también para este lado. Sí. Que ya estamos en una ruta tequilera. Es la ruta, sí, nosotros debiéramos compartir con otros municipios como Pénjamo, Guanímaro, Abasolo, Cuerámaro, Manuel Doblado y Purísima, debiéramos compartir, y yo creo que sí hay eso, una ruta agavera y tequilera. Así es. Aquí no ha funcionado la fábrica que está en una loma pasando hacia, Acá para Francisco de Gavia. es yendo para Santana del Conde. Sí, claro. Porque Romita, para que lo sepa nuestro público, está muy bien comunicado. De aquí tenemos salida a Silao. Sí. Por el lado poniente tenemos salida hacia Manuel Doblado, de ahí para Cuerámaro y de ahí para León. San Pancho, San Francisco. Y desde luego todos los pueblos de Rincón. Luego para De acá Irapuato. acá Irapuato y Tejamanil, por Tejamanil a Irapuato. Entonces estamos muy bien comunicados. Estamos en un punto estratégico. Romita tiene todo esto. Básicamente creo que una de las cosas que particularmente nos llama de los municipios es lo tranquilo que se vive en municipios pequeños, pero que la gente todavía tiene esta camaradería, esta manera de tratarnos, de saludar y de todo. ¿Sigue siendo Romita de esa forma? Sí, mire, ha crecido la población. Ya no es posible como hace medio siglo que todos nos conociéramos entre todos. Que había incluso un señor que se sabía todos los nombres de toda la gente y sabía las familias. ¿De verdad? Sabía los años, hasta las fechas de los nacimientos. Le decían, se llamaba Luz y le decían Chito el Trópico. Sí. ¿Qué apodos, qué motes? Pero esas son las cosas también de los pueblos. Sí, claro. Y eso es lo que ustedes también recopilan, por no Sí, yo tengo una dicharacheros. recopilación de apodos de aquellos años. Imagínense nada más. Aquellos años sí tengo. Porque son cosas que debemos conservar. Claro. Los dichos que la gente de antes decía que eran evangelios chiquitos, hay que conservarlos porque en realidad, como dice el propio dicho, los refranes, ¿verdad? Cuando tengas para tus dudas y afanes, Ahí están los acude siempre a refranes. Así es. Entonces en cada libro he ido poniendo unos 20, 30 refranes. Perfecto. Para que no se olviden y para que también hagamos uso de ellos, porque cada vez se hace menos uso de los refranes. Sí, claro. Entonces, y aparte de los refranes, los dichos populares de la gente de aquel tiempo. Entonces, nada más quería yo comentarles una cosa que también puede ser que vaya en la línea de ustedes. Claro. Que es que abajo del altar mayor nuestro hay unos ataúdes. Como era la usanza antigua. La usanza de antes, sí. Ajá. En el altar mayor. Abajo, aunque el padre Francisco Reyes, párroco que fue de aquí, decía que había que ver esa situación porque no debía oficiarse encima de cuerpos humanos, claro. Abajo. Pero son reliquias o son común. Bueno, era gente importante de aquellos tiempos la que se sepultaba en los panteones. Okay. Era gente pudiente y precisamente antes de la secularización de los panteones, que fue hacia 1859, 60, 61, las leyes de reforma, aquí en el altar,
en la capilla del Sagrado Corazón de Jesús que está de este lado, ahí había muchas lápidas, estaba sembrado de lápidas de gente que estaba ahí sepultada ahí abajo. Los primeros panteones casi siempre se constituían en las parroquias, las capillas y las Le iglesias. llamaban Camposantos. Los camposantos. Eran los porque de ahí se camposantos. viene la consagración de la tierra. O la consagración del Eran los camposanto. Camposantos precisamente. Y pues aquí estuvieron mucho tiempo esos restos abajo, después los sacaron. Los exhumaron. Pero lo que no se puede sacar, porque yo lo vi con el padre Lalo, esa situación no se podía hacer nada ya para sacar los que están ahí sepultados. Digo, quitarlos, llevarlos a otro lugar para que no estuvieran ahí. Porque el lugar por donde entraron los que los vieron hacia los años 50, vieron esos ataúdes, yo tengo un testigo, y hago un relato en uno de mis volúmenes, pues después que quedó aterrado, ya no se pudo ¿Ya se abrir. tapió? Ya no se pudo abrir, ahí están los ataúdes, pero ya no se pudo abrir para meterse, para verlo. Entonces con el padre Lalo, que murió va a ser 2 años, murió de COVID, ya no estaba aquí, estaba en la parroquia de León. Tratamos de ver cómo bajar, ¿verdad? Para saber qué había abajo. Esto lo hicimos en el año 10, porque como los restos de don José María Lisiaga nunca fueron encontrados, del patriota, que murió aquí en su hacienda de La Gavia, asesinado en 1828, ya no se pudieron, no están localizados. Entonces creíamos que ahí podían estar, pero ya no era posible meterse porque no era posible romper los muros así de anchos Que están abajo del altar. que están rodeando esa parte donde podría estar, que era pues como el presbiterio, y había un barandal en aquellos años que separaban al altar mayor y a los señores oficiantes, los señores curas, y enfrente estaba el público, cuando todavía no llegaba la reforma del Concilio Vaticano II. Interesante porque casi muchos de las iglesias de las parroquias principales de muchos municipios, yo recuerdo que en una ocasión fui a la parroquia de Santa Cruz de Juventino, que también está en honor a la Virgen de Guadalupe, y también había ciertos túneles y había ciertas cosas. Aquí también los tuvo. También es el caso de Romita. Sí, claro. Pero claro. normalmente era por la reforma y bueno, obviamente en aquellos entonces para poder tener vías de escape Sí, mire, siempre se dijo, ¿verdad? Mi padre, que había nacido en 1893 y murió en 1972, me decía que había 2 túneles cuando menos, uno que partía de aquí debajo de la parroquia hacia la hacienda del Mezquite Gordo. Desde aquí hasta la hacienda. A la hacienda del Mezquite Gordo. Ya fui a la hacienda de Mezquite Gordo y transmití en la noche, muy hermosa, por cierto, que ya ahorita está muy bien. Que necesita su remodelada y demás, pero bueno, ya son intereses personales. Pero de hecho, inclusive bajé yo a un túnel que hay ahí. Aquí también, mire, en aquella esquina, en la esquina de aquel portal, está una señora que vende comida que se llama Olga Caudillo. Sí. Y ella me dijo, mira, aquí vamos a ver la parte de donde salía el túnel, pero ya más adelante no podemos ver porque es propiedad de don Juan García. Dice, pero por aquí pasaba el túnel por abajo. Don Vicente Raya Morado, que ella falleció, me enseñó el lugar donde partió otro túnel que venía de su casa, un poco para acá, una calle más para allá. Y me enseñó el lugar donde estaba el túnel, pero ya estaba aterrado de basura, ya no se podía bajar. No se puede transitar, ya no se puede caminar. No, entonces, estamos platicando con el licenciado Josué Bedia Estrada, cronista de la ciudad de Romita, Guanajuato. Nos ha hecho favor de obsequiarnos muchos de sus recopilaciones de toda la historia de este municipio. Vengan a Romita, Guanajuato, la verdad, si ustedes ven, es sábado, está muy tranquilo, el jardín está todo iluminado. Le agradecemos mucho a las autoridades municipales por habernos permitido, bueno, y todavía vamos a transmitir en un ratito más, por todas las facilidades prestadas. Licenciado, creo que nos queda de ver mucho de historia, Romita, porque estamos ya aquí como 45 minutos y todavía estamos como que enganchados. Nos hace falta algunas otras leyendas. Nos recibimos con todo gusto. Muchísimas gracias. Platicamos
la verdad es que tenemos los tiempos de encima, pero sí vamos a comprometernos, tanto usted como su servidor, de hacer otra recopilación de historias. Me encanta mucho aquellas que, esta parte donde usted menciona que no hay una historia, un archivo histórico, y que todo lo que se recopila de las personas mayores de edad y que hablan con esta sabiduría que dan los años y con esta certeza que da el haberlo vivido y de haberlo sufrido tal vez en algún momento, este compartir, este envolvernos con la historia, pues yo creo que es lo más íntimo, lo más rico rico de la historia, la esencia misma esto es la esencia del ser social de cada comunidad, en este caso el ser social de Romita. De ahí que pues me naciera la idea de hacer investigaciones para recuperar nuestro pasado, ¿verdad? Para próxima ocasión, sí. Si bien es cierto que pues no tenemos una comida propia, típica, lugareña que presumir, pero pues sí venimos por una lechuga con su limón y sal. Sí tenemos todavía las lechugas orejonas, sí. Todavía, pero sí tenemos algunas para platicar en otra ocasión, algunas leyendas exclusivas de aquí, porque pues La Llorona y otras... Aquello ya es como internacional. No son de todas partes ya. ¿Qué me cuenta de su panteón? Que vamos a ir ahorita a su panteón. Y me encanta ir a los panteones, y vamos a ir al panteón de Romita, no se lo van a perder. Yo afortunadamente no los voy a acompañar, ¿verdad? ¿Qué cree que me decía? ¿Qué cree que me dijo el cronista de la ciudad de San Miguel de Allende, Guanajuato? Estuve en el Rodríguez panteón. Palacios. Sí, el maestro Luis Felipe. Rodríguez Palacios. Estuve con él en el panteón de San Juan de Dios, que es el panteón más antiguo de ahí de la iglesia, atrás de San Juan de Dios, que es el primer panteón, y me contaba de una leyenda de algo que bajaba por la calle, de esa calle directamente hacia el panteón, y estando dentro del panteón también se emocionó, dijo que sí le gustó esa sensación de estar en su panteón más antiguo de su municipio. Hoy vamos a ir al panteón de Romita, Guanajuato, ya nos vamos a trasladar de aquí para allá. Gracias por estar con nosotros, gracias por conocer un poco más de Romita. Vengan, hay libros donde nos relatan las historias, las leyendas y los hechos históricos de este lugar. Estamos ante un lugar de nacimiento de un prócer insurgente, como lo fue. Bueno, el patriota José María Lisiaga era hijo de una eminente familia de mineros de Guanajuato. Okay. Él venía a administrar su hacienda de la Gavia de San Juan de Gavia. San Juan de Gavia. Hacienda de San Juan de Gavia. Participó de aquí salió con 300 hombres a unirse a Hidalgo. Perfecto. Participó en la toma de Granaditas y en otras. Y para quien no sabe, es la estatua que está en la entrada, sí. Que normalmente todos los confunden con Allende. Bueno, pues sí, ¿verdad? Por eso habría que aclarar y ponerle muy bien ahí una placa. Sí, la verdad la placa debería ser más constitutiva porque es un prócer insurgente y muy importante. Sí, es. Y muy importante. Es muy destacado. Y que deberíamos de tener y honrar la memoria de todos los héroes de la insurgencia. Sí, yo creo que es justo, ¿verdad? Porque ellos lucharon por nosotros. Y nos hacen ser lo que ahora somos. Por una patria que no vieron ellos nunca, pero que la soñaron. Y que pues nosotros debemos de cuidar su legado. Su legado. Así es. Porque eso debe inspirar a las nuevas generaciones y sobre todo en este tiempo en que hay un resquebrajamiento del tejido social, ¿verdad? Que vemos en todos lados, ¿no? Claro. Entonces sí es necesario que nos nutramos de esas historias y que las conservemos. Así es. Estamos en Romita, Guanajuato. Muchísimas gracias, licenciado. La verdad es que estamos encantados. La mayoría de los cronistas normalmente me hacen un regalo digital y me dicen vayan a descargar el libro de tal o cual lugar. Hoy creo que ha sido leer. Casi siempre se antoja cuando tocamos las hojas, porque ahí está el amor que se le pone a aquello que queremos comunicar. Los libros escritos, los libros que tienen este olor, esta sensación
es algo que nos llena de mucha satisfacción. A nosotros que nos gusta leer, y creo que ustedes deberían tener esa práctica también. Vengan a conocer a Romita, Guanajuato. Ajá. Encontramos los libros aquí en la Casa de la Cultura, en la Presidencia. ¿Dónde los No, encontramos? más bien con su servidor, mi biblioteca. Ah, Ahí perfecto. trabajo yo. ¿En dónde está mi ubicada? Ubicada aquí un poco cerca, que se llama calle, la parte de atrás de la manzana de la Presidencia Municipal, Ajá. calle Jiménez, ahí está mi biblioteca. Ok, y la calle y ahí Jiménez, por trabajo si yo. quieren venir por Y un ahí- libro. Sí, de lo que Y ahí tenemos todavía. por ejemplo, sería muy interesante para la gente que lo conociera de aquí de Romita, porque habla. Me lo editó el Instituto de Cultura del Estado. ¿La calle donde vives? La calle donde vives, la historia De México en las calles de Romita. en las calles de Romita, y aquí se explica el nombre de las calles porque son Del nombres porqué. antiguos Claro. de los tiempos de la Reforma, Sí. de la Y Independencia. yo creo que todos los municipios, salvo aquellos que son muy nuevos o salvo aquellas colonias y calles que son ya más nuevas, pero las antiguas calles tienen un porqué. Sí, Por ejemplo, que nos decían que la calle de la pila. ¿Y por qué? Porque pues ahí había en el pasar normal una pila grande donde se bebía el agua y que era fresca y todo aquello que nos contaban. Yo creo que sí, ese es claro que sí. parte Mire, por de- ejemplo, ahorita recuerdo que al Manco Albino García, Otro Salmantino, que Salmantino, fue y que sacrificado, también hay que ir a Salamanca, por que cierto. fue sacrificado por don Agustín de Iturbide. Guerrillero famosísimo en la etapa primera de la independencia de México, fue descuartizado y la cabeza se mandó a Celaya, allá se colgó la cabeza, y a la gente, como duró mucho tiempo, como las de Hidalgo y Allende y Que Aldama, estuvieron en la Lóndiga. duró mucho tiempo ahí, la gente le llamaba esa calle la calle de la cabecita. Entonces, Hay muchos. y hay muchas calles que tienen, claro, su explicación, sobre todo las de las ciudades antiguas como Guanajuato. Ahí en Irapuato, de donde soy o de donde venimos, hay una esquina de ahí de donde está la bola del agua, que es una guía generalmente para quienes llegan a Irapuato. En la esquina pusieron también una figura, un busto de una persona, y le decían la esquina del mono. Precisamente que está un mono, y uno piensa, las nuevas generaciones, piensa que a lo mejor un chimpancé o algo por el estilo, pero obviamente teníamos esa costumbre de llamarle a las figuras, a las estatuas, o en este caso este busto, Sí. creo que era un busto de Santa Ana, si no me equivoco, le decían la esquina del mono, y entonces ahí también colgaban gente y que también ahí pasaban muchas cosas, en fin. Pero hay que es importante, entonces, la labor que obviamente como el licenciado hacen de recopilar todas las historias, de recopilar cada una de las cosas que se dicen. Esto es importante, que las calles tienen un significado o un porqué de sus nombres, y que obviamente hay historias, hay leyendas y hay muchísimas más cosas. Hay a lo mejor, por ejemplo, en Salamanca, que dicen que el Callejón del Diablo, por alguna razón le dijeron así, por alguna circunstancia así lo bautiza la gente, porque de eso se trata también la crónica, porque de eso se trata también la labor que ellos hacen, el recopilar lo que dijo doña Juanita, la del mercado, y que le comentó a fulana, y que todo eso se hizo un parte de un vivir diario y de un acontecer de las raíces y de la historia de los pueblos. Así es. Gracias, licenciado. A sus órdenes. Muchísimas gracias. A sus órdenes. Gracias por los obsequios. Vean, chicos, la verdad es que nosotros somos unos afortunados. Yo no sé, ustedes tendrían que venir para que le compren por ahí un libro, obviamente para que sigan apoyando toda esta labor que ellos hacen. La verdad es casi igual como nosotros. Por ahí están ya las estrellitas para que también nos cooperen. Pero para ellos es importante que la labor que hacen se distribuya entre sus nuevas generaciones, entre sus hijos, para que ellos vean y conozcan la historia de cada uno de los municipios. Estamos en Romita, Guanajuato, nos vamos a ir al Panteón ahorita, porque eso es lo que vamos a explorar el día de hoy, el Panteón Municipal. Vamos a ver qué sensación tenemos en este panteón. Obviamente, pues, ¿de cuándo data el panteón? Mire, el panteón de los tiempos ya de la secularización, porque antes los cuerpos se enterraban en esta parte del atrio, De aquí, cuando era Camposanto. La gente le llamaba cementerio a esta parte. Okay. Cuando llegaron las leyes de desamortización, las leyes de secularización, dejó de ser Camposanto, porque ya era obligatorio que se hiciera civil, Claro. el panteón.
Y entonces me imagino que en ese tiempo ya se empezó a construir el panteón. ¿Estamos hablando de qué año? De 1864 1864. 1864 para acá, porque el establecimiento de la parroquia como tal data del 14 de abril de 1864. Entonces vamos a ir a un panteón que tiene esa cantidad de años y que tiene esa cantidad de energía y nos vamos a ir a visitarlo junto con ustedes. Espero que les guste. Estamos en Romita, Guanajuato, nos vamos, agradecemos todas las facilidades, obviamente el tiempo que se ha tomado para darnos la explicación, para hablarnos de su parroquia, que es un orgullo, y la verdad es que siento que cada vez que entrevistamos a un cronista siempre se paran el cuello y dicen, tenemos algo hermoso que es esto, y es una joya arquitectónica, es una joya del municipio, es una joya que queremos presumir, y lo presumen de esa manera. La idea siempre es llevarles a ustedes algo de historia del lugar que visitamos, pero también es compartirles el conocimiento de estos señorones, porque tenemos que decirlo con palabras mayores, por el conocimiento, por el tiempo, porque es una vida, porque es dedicación, porque es un amor y obviamente porque es una pasión informarles y darles a conocer cada una de las cosas que los municipios tienen. Muchísimas gracias. Al contrario, estoy para servirles. Muchísimas gracias. Gracias, hijo. Nuevamente. Gracias. Nos vemos en un ratito. No se vayan, activen las notificaciones. Nada más en lo que nos trasladamos y obviamente hay una luna hermosa. Yo creo que va a ser una exploración muy padre a la luz de la luna. Entonces nos vemos en un ratito. No se despeguen. Nos vamos con la panorámica de esta parroquia consagrada a la Virgen de Guadalupe. Gracias. Pues estamos a sus órdenes. Llámenos cuando quiera. Déjenme. Aquí. No les da para que mire a veces cuando tengo de asistencia. Ella sí alcanza. Listo. Buenas noches. Ay, disculpen, sí, ay, disculpen.